texto, con números naturales, uno en general no encuentra grandes dificultades. Lo que sí, voy a hacer una observación que yo creo que lo vamos a dejar para que ustedes la piensen estas semanas, que son dos problemas que seguramente es probable que los tengamos que anular, pero quiero dar el tiempo para pensarlo yo lo he conversado con otros profes, respecto a la interpretación que uno le puede dar a este tipo de problemas y si de repente esa interpretación coincide con la respuesta que hay en la pauta. Para que ustedes después le echen una mirada, ¿ya? Son de la guía 1, son el problema 2 del ítem 2, el N, ¿ya? Que ahí está la duda si es una combinación o es una variación. Para que vean si el tema del texto aclara si es una combinación o una variación, porque en realidad la pauta lo toma como una variación, pero se podría interpretar como una combinación. Y el otro problema, que va quizás a generar un poquito polémica y quizás se puede interpretar de otra forma, que no tiene nada que ver con la pauta, que es del ítem 4, el problema ñ. Y este es muy probable que lo terminemos anulando, pero igual le quiero dar una vuelta, yo quiero consultar, quiero ver segundas opiniones y yo también pensarlo, pero es muy probable que esa pregunta la anulemos. Todo depende, vuelvo a decir, hay preguntas que se pueden interpretar y quizás eso no es tan matemático, quizás este tipo de confusiones se da más por comprensión lectora o por interpretación, y de repente los problemas da el margen para pensarlo de varias formas, y de repente no hay discusión, de repente yo les digo, perfecto, la lectura dice eso y se interpretó así, y ya, ahí está la respuesta, perfecto. Pero hay otras preguntas que realmente uno llega a cuestionar si realmente estaban escribiendo lo que realmente ellos querían comunicar y que tenía que ver con la respuesta que están buscando. Entonces, esas dos preguntas, en algún momento yo las voy a retomar y seguramente es probable que las anulemos. Ojo. En este momento, si yo les dijera, yo la anularía, pero quiero darle una vuelta, de repente se nos fue una palabra, de repente se interpretó de esta forma, pero les vuelvo a decir, la dificultad de estos problemas en general, cuando uno ve la pauta, no le están pidiendo tanto cálculo. Hay muchas preguntas, sobre todo estas de enunciado, que le están pidiendo en realidad que usted lo exprese como una combinación, como una variación, etcétera, etcétera. Otra cosa que se lo voy a enviar al grupo es sobre algunas preguntas del ítem 2 que vienen, que son, a ver, el ítem 2 en general uno se da cuenta que son más preguntas de permutación y de variación. La mayoría, no digamos todas, pero la mayoría son de ese tipo. Y las del ítem 4 son más de combinación, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a tener que darse cuenta que se va repitiendo seguramente el tipo de problema. Y lamentablemente, las respuestas del ítem 2, ¿ya? Las respuestas del ítem 2, por lo menos de la F, son como 7 o 8 preguntas del ítem 2, vienen dadas en términos de combinación y en realidad no son combinaciones, ¿ya? Yo lo voy a hacer como ejemplo, voy a tomar la pregunta F de ese ítem, la vamos a hacer, y yo les voy a mostrar aquí primero en la foto, después ustedes las pueden, bueno, se las puedo mandar después, pero si quieren sacarle pantallazo ahora, se las voy a colocar ahí en la pantalla, porque las respuestas del ítem 2
en esa parte, en realidad, ahí abajo, vienen en términos de factoriales y combinaciones, o sea, coeficientes binomiales, como si fuera una combinación que hay detrás de eso, y en realidad hay una variación. Es como otra forma de escribir la variación en realidad, y eso puede llevar a una interpretación incorrecta del problema. Entonces, yo prefiero que a esos problemas que yo marqué, ustedes le coloquen el valor numérico y lleguen al resultado, porque en general las respuestas no están expresadas así cuando son variaciones, como si hubiese un coeficiente binomial, como si fuera una combinación. ¿Ya? Entonces, marqué esos, le encerré el que dije que tenía problemas, este era el n, ¿ya? Que eso lo encerré porque no sabemos todavía si esa es la respuesta correcta, pero los demás, los que tienen el numerito al lado, esos sí o sí, los que tienen el numerito al lado, esos 7 problemas, es bueno que los escriban con ese resultado. Si llegan a ese resultado, están ok, ahí está. Si quieres sacarle foto ahora, este es el momento, igual se los voy a mandar al terminar la clase. Entonces, vamos a partir. Sí, se voy a enviar, por eso les digo que les voy a enviar la foto al grupo. Sí. Si en algún momento cuando tengamos espacio para resolver dudas, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir a problemas de la guía número 1, que es quizás la que tiene más preguntas, más que decir que la más larga. Es la que tiene más tipos de preguntas, pero hay unas bien cortitas. Vamos a ir a la pregunta que yo les dije, la 2F, ¿cierto? Ítem 2, pregunta F. Entonces dice, una pregunta bien sencilla, ¿sí? Bien típica ya en algún momento, dice. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas, ¿cierto? Entonces vamos a 2F. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? O sea, todos los dígitos menos el 0, en realidad. ¿Ya? Entonces vamos a verlo. Lo vamos a colocar entonces en la pizarra. Entonces tengo los números del 1 al 9, ¿cierto? O sea, tengo 9 números. Y me dice que tengo que formar números de 3 cifras. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que estamos buscando de 9 armar grupos de 3. ¿Cierto? No es una permutación, es una variación, una combinación. Entonces nos hacemos la pregunta de siempre, ¿importa el orden? O sea, colocar los mismos dígitos 1, 2, 3, ¿será lo mismo que 3, 2, 1? ¿O es un arreglo distinto? Entonces ahí uno se da cuenta que si el orden importa o no. Y como viene planteado que tenemos que formar números de 3 cifras, esto hace ver que estas dos combinaciones son diferentes. Son dos números distintos. Entonces, el orden importa. Entonces, como el orden importa, es una variación de 9 sobre 3. O sea que esto es 9 factorial, dividido en la resta de 9 con 3 factorial, o sea, 6 factorial. Y eso da como resultado, debiese dar 9 por 8 por 7, ¿cierto? Igual lo vamos a hacer con desarrollo. No, pero eso, recuerden que descomponemos de arriba, 9 por 8 por 7 por 6 factorial, dividido en 6 factorial, y eso da, si no me equivoco, la respuesta que dice ahí, 504. 504 números. ¿Qué aparece en la pauta? Para que vean que al final es lo mismo, pero esto es lo natural, esto es una variación. La pauta aparece, se las muestro ahí, para que lo vean. En la pauta, ahí lo estoy marcando,
ahí, ven 3 factorial, pero sobre una coeficiente binomial, ahí, 3 factorial multiplicado por el coeficiente binomial. Entonces, esto es lo que aparece en la pauta. En la pauta dice que aparece 3 factorial multiplicado en 9 sobre 3 factorial. Eso es lo que aparece en la pauta. Y si nosotros desarrollamos eso, bueno, 3 factorial queda igual, pero si desarrollamos esto, como es un coeficiente binomial, si se acuerdan de la fórmula de las combinaciones, arriba sería el 9 factorial, dividido en la resta de 9 menos 3 factorial, o sea, 6 factorial, por el valor de abajo del coeficiente binomial por 3 factorial. Entonces, S con S se van, se simplifican, y queda lo mismo que ahí. Entonces, viene expresado de una manera distinta. Pero esto es como, no es lo común. Entonces, va a ser difícil que ustedes lleguen a los resultados de la pauta como están expresados en esos siete problemas, que son los que vienen como combinación o como coeficiente binomial. Entonces, al final, se puede pensar de esa forma, pero no lo trabajamos así. En general no se piensa como... Porque, de algún modo, este tipo de problema nos puede hacer notar que se podría hacer de esta manera. Es como, a ver si alguien lo puede ver. En general no se trabaja, vuelvo a decir, no se trabaja así el tema de las variaciones. Pero alguien podría haber dicho, profe, estamos armando grupos de 9 sobre 3, son grupos, no me importa el orden, ¿cierto? Entonces yo sé que puedo, si no me importara el orden en este ejercicio, yo tengo una combinación de 9 sobre 3, ¿cierto? 9 sobre 3 grupos. Pero como me importa el orden, yo quiero ver cómo se mueven estos entre sí si yo los revuelvo. Entonces ahí aparece el 3 factorial. Entonces, es otra forma de verlo en realidad. Pero no lo hemos trabajado así, ni tampoco se trabaja en realidad, ni se explica así. Pero por alguna razón rara, este texto lo toma de esa manera. ¿Ya? Yo les doy la otra alternativa entonces, que lo interpreten como variación, que es lo natural, que es lo más fácil incluso, claramente es más fácil haber hecho esto, ¿cierto? Es mucho más directo. Pero les doy la respuesta numérica y ahí por lo menos salimos de la duda de cómo quieren hacerlo y llegan al resultado. ¿Ya? Les voy a mandar esa foto entonces, yo creo que ahora, con lo de ayer también. ¿Hay alguna duda? Hago la pregunta mientras saco la foto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se entendió? Pregunto por mientras, hacemos esa pausa. Ya. Entonces, vamos a ir con otro tipo de problemas. A ver, en esta guía, por lo menos guía número 1, yo podría decir que hay un 80% de los problemas aplicados que se pueden hacer de manera directa, usando la fórmula de combinación o de variación. Pero hay otros problemas en que hay que hacer algo más. Entonces, la idea es que ustedes, en esos problemas, que no lleguen a la respuesta tan fácilmente, porque el problema es distinto. ¿Ya? Y no tiene que ver solamente con un tema de lectura, sino que les piden algo más, o hay algo diferente. Hay que darse el tiempo, porque yo podría resolver todos los problemas que yo considero difíciles, pero si yo no les doy el tiempo a ustedes de que piensen, de que busquen de repente la interpretación, de que de repente quizás hay que hacer una suma, que de repente hay que hacer algo más, creo que estaría un poco cortándolo o cortando quizás la habilidad que ustedes pueden descubrir de resolver un problema por su cuenta, o de darse el tiempo de ver cómo lo resuelven. ¿Ya? Si yo
Si yo hiciera las clases así, realmente yo les colocara a todos, saben chiquillos, este es un ejercicio difícil, y no los dejo en realidad que lo intenten. En realidad no, el aprendizaje no va a ser tan, tan libre como debiese ser y como que es lo que van a vivir después ustedes cuando estén en la universidad. En la universidad no van a tener tanto apoyo de los profesores ni de la universidad misma, de la gente que estudie los ramos. Ustedes van a tener que ir aprendiendo solos algunas cosas, o con los compañeros, no sé cómo lo van dando. No todo es estudiable, ¿me entienden? Ustedes no estudian los ejercicios, no sé si se dan cuenta. En matemática eso es súper importante como rol, que ya en tercero medio ustedes ya deberían darse cuenta. Ustedes tienen que tener autonomía de intentar resolver el problema, de darse unos minutos, de cuestionarse por qué no llega el resultado, que de repente el error fue muy tonto, que de repente me equivoqué en el cálculo, o que de repente este problema yo me doy cuenta que es distinto, pero a ver, ¿cómo mi mente hace que eso que está distinto en el texto yo lo pueda plasmar en la resolución? Y quizás me voy a equivocar, y quizás de repente sí voy a encontrar la respuesta. Ese es el trabajo importantísimo que tienen que hacer y que lo hace en un número limitado de preguntas. Pasemos ahora, yo sé que hay dos aspectos que tienen que ver con esta guía, que tiene que ver con ecuaciones. ¿Ya? Hay una parte de ejercicios que hay que resolver ecuaciones usando permutaciones, variaciones o coeficientes binomiales. Y yo les voy dando una idea también de cómo es esto. Y la guía número 1 termina con algo súper interesante dentro de su proceso como matemáticos, que son demostraciones. ¿Ya? Si tuviese yo que priorizar respecto a la evaluación, claramente una demostración sería dentro de lo último que ustedes deberían estar resolviendo de las guías. Pero vamos a hacer una. Son 4 demostraciones, 2 súper fáciles, ¿ya? Y 2 que son un poquito más largas o difíciles de explicar. Pero primero, quiero que nos ubiquemos en el ítem 3, que son ecuaciones con variaciones, ¿ya? Donde ustedes van a ver, aquí yo no sé si la impresión de repente aparece con algunos problemas, pero para que hagamos las correcciones aquí. Sí, aquí hay un error, por ejemplo. Si se dan cuenta, ahí eso es un igual, no es un menos, y eso es una X. ¿Ya? Y aquí es un 2. Y el resto está todo más o menos bien escrito y que no tiene grandes dudas. Entonces, vamos a hacer una demostración. Cualquiera, hay unas más fáciles que otras, obviamente. ¿Ya? Vamos a elegir una de las 6. Yo en general, hay algunas que aparecen ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Vamos a hacer yo la que considero quizás una de las más interesantes, que es la de la letra C, ¿ya? Que es muy parecida a la letra E, por si acaso. Porque después te lo voy a explicar en la pizarra. Entonces, vamos a hacer demostraciones, que es todo el ítem E, y ecuaciones, ¿cierto? Entonces, la ecuación de la C dice que hay que encontrar el valor de X, ¿cierto? Tal que la variación de X sobre 4, si no me equivoco, menos la variación de X más 1, y si no me equivoco, espera un poquito, voy a poner la pantalla. Si no me equivoco es de X más 1 sobre 3, tiene que dar 0. Entonces estos ejercicios son un poco largos, pero uno tiene que aplicar la definición, ¿ya?
y darse cuenta que a la larga hay ciertos argumentos matemáticos que de repente pareciera que no tienen que ver con el capítulo, pero aparecen. O sea, ustedes entenderán que si estamos haciendo una ecuación, van a haber cosas relacionadas con ecuación y con álgebra. Eso es evidente. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo más natural. Lo primero, vamos a definir, obviamente lo vamos a expresar como factoriales. Como estos son una variación, entonces esto es x factorial dividido por x menos 4 factorial. Y acá, menos x más 1 factorial, y como esto se tiene que restar, ¿cierto? X más 1 se resta con 3, entonces abajo queda x menos 2 factorial. ¿Cierto? Lo primero, si colocamos esta ecuación, entendiendo que los números que tienen que aparecer aquí, como el factorial, acuérdense que puede ir desde 0, 0, 1 factorial, 2 factorial, ¿cierto? No hay un factorial negativo. Entonces yo en este paso podría decir que para que esto sea cierto, x tiene que ser mayor o igual a 4. ¿Por qué? Porque si x fuera menor que 4, esto sería negativo y no tendría nada que ver con el contexto del problema de que los factoriales son positivos o 0. Bueno, con x más 1 se pasa, no hay problema con este tampoco, excepto que es el menor de todos, y me da una condición, entonces el resultado que nos sirva, o que encontremos, tiene que ser, para que sea válido, tiene que ser 4 o más, para que calce con la definición de factoriales, que acuérdense que tiene que ser 0 o positivo. ¿No? Quizás, alguno quizás no lo pensó así, yo lo coloco ahí aparte para que tenga quizás otro sentido. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo natural. Lo natural es pensar, bueno, si tengo estos dos, vamos a simplificar. ¿No? Vamos a simplificar, como estos son valores mayores, esto lo voy a descomponer para sacar un x menos 4 factorial, y este lo voy a descomponer para sacar un x menos 2 factorial. Entonces aquí se alarga un poquito la ecuación. Esto queda x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 por x menos 4 factorial por x menos 4 factorial menos x más 1, y aquí como que se vuelve todo muy largo, x menos 1 y x menos 2 factorial dividido en x menos 2 factorial. Entonces, si se fijan ahí, lo único que hice fue expandir los factoriales para poder encontrar un igual al denominador, ¿cierto? Expandir el factorial mayor, y eso permite, lo voy a marcar aquí con rojo, que yo simplifique S con S y S con S. Entonces, si se fijan, queda algo bien feo aquí y bien feo acá. Y de hecho, si yo multiplicara esto, aparecería, sería largo, sería complejo, y quizás no sé si voy a encontrar lo que quiero. Bueno, abajo quedan denominadores 1, así que no va a haber problema abajo. Pero miren lo que voy a hacer, que nos va a permitir resolver el problema más simple. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí y esto que está acá tienen factores comunes. Entonces, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, tiene un factor común x ahí y tiene un factor x menos 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es factorizar. Entonces, factor común, x factor de x menos 1. Abro paréntesis para colocar lo que falta.
aquí tengo x y x menos 1, entonces acá se me coloca un x menos 2 factor de x menos 3, menos, ya tengo el x aquí, ya tengo el x menos 1 acá, menos factor de x más 1 y coloco en paréntesis porque van a cambiar los signos. Entonces ya voy desarrollando esto cada vez más. Y esto tiene que ser igual a 0. Y aquí viene un paso clave. Que si se fijan, yo tengo eso multiplicado por lo que está en el paréntesis. Y esa multiplicación me da 0. Entonces yo tengo por un lado, esto es una propiedad de la matemática muy básica, que si yo tengo dos expresiones que multiplicadas den 0, o una es 0, o la otra es 0. Si A por B es 0, o A vale 0, o B vale 0. Entonces, aquí tengo varios productos. Entonces ya tengo algunas soluciones. Yo ya podría decir que X vale 0, o podría decir que X vale 1. Pero no me sirven, porque me harían que el factorial, alguno de estos factoriales sea negativo. Dijimos que X tenía que ser mayor que 4. Entonces, toda esta expresión se reduce a resolver esto. Hay que ver si aquí está el valor de X que estoy buscando que me interesa. Entonces, resuelvo esa ecuación, ese producto notable. Si se dan cuenta, ahí hay un producto notable. Lo reconocen, ¿cierto? Un binomio con término común. Esto sería x cuadrado menos 5x más 6. Le cambio los signos a estos dos, menos x menos 1. Y eso queda abajo como, bueno, reduciendo aquí, ¿cierto? Queda x cuadrado, se mantiene. Menos 5 menos 1 queda menos 6x. Y más 6 y menos 1 queda más 5. Y eso queda igual a 0. Y aquí como que uno empieza a reconocer cosas que ya ha visto en otros capítulos, ¿cierto? Como en álgebra. Y uno se da cuenta que apareció algo que usted podría resolver como ecuación cuadrática, como fórmula, como se lo ha enseñado la profe Rosita, pero ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, pero esta se puede factorizar. Obviamente, busquemos siempre el camino más fácil. Dos números que multiplicado den 5 y que sumado al restado den menos 6, creo que es x menos 5 y x menos 1. Y eso da 0. Y ahí tienen dos soluciones. X1 vale 5 y X2 vale 1. Y hay una que no vale. Esa no me sirve porque no cumple con las condiciones de que el X tenía que ser mayor que 4. En otras palabras, va a ser que alguno de estos factoriales sea negativo y eso no existe. Y esta me sirve por contexto. Entonces, la solución es que X vale 5, y si vamos a la pauta, el número 3, la pregunta C, ¿cierto? Ítem 3C, para después sacarle foto. El 3C, ahí dice, creo que está bien, por si acaso, podemos estar tranquilos, y lo marqué con el puntito. Vale 5. Ahí, lo marqué ahí con el plumón. Entonces, fíjense que son problemas interesantes de trabajar, de resolver ecuaciones, donde uno ve materia de otros cursos, del plan común, ve propiedades matemáticas que son súper importantes, que a veces uno las pasa en alto al momento de justificar. Esta propiedad les puede salir muchas veces, ¿ya? Esa propiedad que si dos números multiplicados da 0, o tres números, o cuatro números, como sea, y dan 0, o uno vale 0, o el otro vale 0, o los dos valen 0. Podría ser.
Y lo otro que les podría salir, que ya es menos común, es que ustedes cuando saquen una ecuación cuadrática, el resultado, o cualquier tipo de ecuación, ustedes tienen que verificar si el resultado de esa ecuación tiene que ver con el contexto del problema. De repente no es como, profe, que llega 3 y 2. Son números reales, listo, son números positivos, negativos. Matemáticamente esto es cierto. Pero en el contexto de lo que estamos viendo, hay alguna solución que tenga que descartar. Y eso se llama en matemática pertinencia de las soluciones. O sea, cuando ustedes resuelven un problema, no les basta solamente con llegar a la solución matemática. Ustedes tienen que corroborar si la solución tiene sentido con lo que están obteniendo. En palabras sencillas, en el séptimo octavo básico, si usted resuelve una ecuación y está buscando la edad de una persona y el resultado le da negativo, por mucho bonito que haya hecho, la respuesta es incorrecta. Profe, hice todo el desarrollo bonito, le hice caso, no me equivoqué en los cálculos, bien, llegó a que era negativo, pero la respuesta no tiene nada que ver con el problema, o sea que no hay solución. No porque hay un error matemático, sino porque la respuesta no tiene nada que ver con el contexto del problema. No es posible que la edad sea negativa. Y eso les va a pasar en muchos contextos y ustedes van a tener que estar siempre atentos en algún momento si es que tienen que descartar una o todas las soluciones. Vamos ahora al último problema de la clase. Si se corta, quedan 4 minutos, vamos a ir con una demostración, ¿ya? Para que vean una de las demostraciones que es más interesante de hacer, que es una de las propiedades que vimos en clase, si no me equivoco, que si quieren ir adelantándose, yo con esto la voy a escribir, pero prefiero hacer el corte para que quede todo grabado, que es el problema, si no me equivoco, es del ítem 5, ¿cierto? El primer problema, que es ítem 5, letra A. ¿Ya? La letra A y la B son, como les digo, las demostraciones más largas. La C y la D son bien cortitas y se hacen en 1 o 2 pasos. Y si quieren como partir por las demostraciones, les recomiendo partir por las dos últimas, C o D. Nosotros vamos a hacer la A y la B es muy parecida también y quizás pueden tomar lo que vamos a explicar ahora como base para hacer la D, que es bueno que ustedes también tengan esa experiencia de hacer alguna demostración algebraica usando propiedades. Entonces, vamos a cortar la grabación.